Imaginemos por un momento a un fantasma conduciendo un traje de carne temporal. Ah, la clásica idea de película. Exacto. Ujú. Esa es la idea que, bueno, la inmensa mayoría de las personas tiene sobre la vida y la muerte hoy en día. Se asume que somos una especie de espíritu luminoso atrapado dentro de un vehículo físico. Como si el cuerpo fuera un coche de alquiler. Eso es. Un traje de alquiler que un día abandonaremos con un enorme suspiro de alivio. Pero, a ver, los textos antiguos que tenemos sobre la mesa para esta inmersión profunda afirman que esa idea no solo es incorrecta, Totalmente incorrectas, ¿eh? sino que destruye por completo el propósito de nuestro cuerpo físico, tanto a nivel biológico como espiritual. Y fíjate que ese es el mayor obstáculo al que nos enfrentamos cuando intentamos entender la antropología bíblica. Partimos de una visión extremadamente dualista. Muy influenciada por los griegos, ¿verdad? Claro, por la filosofía griega, nos resulta súper reconfortante categorizar el mundo. O sea, poner lo físico, que se enferma y se deteriora, por un lado. Ya. Y lo inmaterial por el otro. Eso es. Lo inmaterial lo consideramos puro y eterno. Sin embargo, para abordar estos textos milenarios de forma rigurosa, hay que dejar esas suposiciones modernas en la puerta. Hay que cambiar el chip por completo. Absolutamente. Los autores originales no concebían al ser humano como un conjunto de piezas separables, sino bajo un concepto de holismo. Holismo. Sí, una unidad donde cada elemento es vital e indivisible del resto. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente comprender de qué piezas consta esta maquinaria humana. Antes de poder entender qué le ocurre al final, claro. Exacto. Y al examinar los debates teológicos históricos en las fuentes, se hace evidente que hay una discusión estructural que lleva siglos activa. Tenemos dos grandes modelos intentando explicar nuestra complejidad, El tricotómico y el dicotómico. esos dos. Y las diferencias entre ellos cambian radicalmente la forma de ver la vida diaria. Empecemos por el modelo tricotómico, si te parece. Perfecto. Históricamente este modelo fue muy influyente en la iglesia primitiva. Sobre todo en la zona de Alejandría, según las notas. Sí, allí tuvo mucho peso. Y bueno, hoy en día goza de enorme popularidad en círculos carismáticos. Este modelo divide al ser humano en tres facultades distintas. A ver, ¿tres partes? Eso es. Primero está el cuerpo, el soma, que funciona como la interfaz física. O sea, cómo interactuamos con el mundo material a través de los cinco sentidos. Exactamente. En segundo lugar, sitúan el alma, la psique, que sería, digamos, el asiento del intelecto humano. La mente, las emociones, la voluntad. Todo eso. Y finalmente definen una tercera capa, el espíritu o pneuma. Que sería la parte más profunda. Claro, según esta visión, el espíritu es una facultad superior, como una antena diseñada de forma exclusiva para la conexión con lo divino. Se apoyan en pasajes como la primera carta a los tesalonicenses. Que menciona literalmente la frase esa de espíritu, alma y cuerpo. Eso es. A ver si lo visualizamos de forma sencilla para quienes nos escuchan, el modelo tricotómico presenta al ser humano como una cebolla. Una analogía muy visual, sí. La capa externa es el cuerpo biológico, la capa intermedia es el alma con la personalidad y el núcleo más profundo es el espíritu. Pero si pensamos en la influencia de Alejandría que mencionabas antes, Ajá. allí había una fuerte presencia de la filosofía platónica que siempre buscaba elevar lo espiritual y menospreciar lo terrenal. ¿No corremos el riesgo con este modelo de crear una jerarquía extraña? ¿En qué sentido? En el sentido de que el cuerpo se vea como la parte menos importante o incluso desechable. Pues mira, esa es una crítica fundamental, y es justo la razón por la cual muchos académicos prefieren el segundo enfoque. El modelo dicotómico. Exacto. El deseo de separar un espíritu puro de un alma emocional responde mucho más a esquemas filosóficos griegos que a la mentalidad hebrea original. Claro, se aleja de la fuente original. Totalmente. Por eso el modelo dicotómico es la visión teológica mayoritaria en el ámbito académico hoy en día. Este modelo reduce esa estructura a solo dos sustancias. La material y la inmaterial. Eso es, el cuerpo material por un lado y la parte inmaterial por el otro. En esta visión, el alma y el espíritu no son dos órganos distintos. Son sinónimos, ¿no? Son sinónimos funcionales, sí. La parte inmaterial del ser humano recibe diferentes nombres según lo que esté haciendo. Entonces la analogía de la cebolla desaparece por completo. La dicotomía plantea que el alma y el espíritu son más bien dos caras de una misma moneda. Así es, lo has clavado.
Los defensores de la dicotomía argumentan que el espíritu es simplemente la parte inmaterial cuando se relaciona con el Creador. Ajá. Y el alma es esa misma parte inmaterial cuando interactúa con el mundo terrenal o consigo misma. No es que haya una antena espiritual separada de la mente en sí. Es el mismo ser operando en direcciones distintas. Justo. De hecho, a lo largo de los textos poéticos hebreos, vemos que alma y espíritu se intercambian constantemente. Pero, a ver, si estos textos usan ambos términos de forma tan intercambiable, resulta sorprendente que haya habido siglos de debates tan acalorados sobre si somos dos o tres partes. Bueno, ya sabes cómo somos. Ya, pero ¿de dónde surge esa necesidad imperiosa de dividirnos matemáticamente? Lo fascinante aquí es que surge de nuestra propia obsesión occidental por diseccionar las cosas para entenderlas. Sin embargo, el debate pierde fuerza cuando analizamos la intención literaria real. O sea, lo que querían decir los autores originales. Exacto. No estaban escribiendo un manual de anatomía clínica para médicos forenses. Claro. Cuando un texto antiguo manda amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, No está enumerando 4 órganos invisibles. para nada. No son piezas que deban ser clasificadas en un laboratorio. Está utilizando una acumulación de términos para enfatizar la totalidad. Para decir, oye, pon todo de tu parte. Eso es. Lo que intentan transmitir es que el individuo debe involucrar absolutamente todo lo que es. Comprendo. Por eso la tendencia actual es hablar de esa unidad holística. El holismo, ¿sí? El diseño original no contempla al humano como un ensamblaje de piezas de Lego que se pueden montar y desmontar a placer. Somos un diseño unificado y perfecto. Y esa perspectiva lo cambia todo. Entender el holismo significa aceptar que lo que le ocurre al cuerpo afecta directamente al espíritu. Y viceversa, claro. Totalmente. No hay separación real en el diseño original. Es un paquete completo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone tensa, si establecemos que el diseño original es una máquina perfectamente integrada, donde hardware y software son inseparables, Sí, el momento de la muerte física adquiere un tono completamente distinto. radicalmente. Es una tragedia, sí. ¿Qué le ocurre exactamente a esas piezas cuando el sistema colapsa de forma tan drástica? Pues mira, al comprender la muerte desde esta perspectiva holística, dejamos de verla como una liberación romántica. Eso del pájaro que sale de la jaula. Exacto, eso desaparece. La muerte es descrita de estos textos como una anomalía, un enemigo invasor. El marco teológico explica que el pecado introdujo esta desintegración. O sea que no estaba en los planos originales. Para nada. El plan original no contemplaba que la unidad material e inmaterial se separara jamás. Al producirse la muerte física, se ejecuta una sentencia de ruptura. El libro de Eclesiastés en su capítulo 12 describe este proceso de desintegración con una imagen muy potente. Dice que el polvo vuelve a la tierra como era, Ajá. y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Las fuentes de nuestro análisis aclaran que este espíritu humano, el neshama en hebreo, es el hálito de vida. La infraestructura vital básica. Eso es. Pero aquí surge un problema lógico enorme. Un momento. Si Dios es omnipresente, un regreso geográfico es técnicamente imposible, ¿no? A ver, desarrolla eso. Pues que el espíritu no viaja en tren ni cruza galaxias hacia una ubicación física concreta. Una deducción impecable, claro. No podemos hablar de un desplazamiento espacial hacia un ser que lo llena todo. Entonces, ¿qué significa ese regreso? Por eso el análisis teológico profundo requiere distinguir urgentemente entre un regreso jurisdiccional y un regreso relacional. Vale, esto es clave. Cuando Eclesiastés afirma que el espíritu vuelve a quien lo dio, está hablando de origen y de autoridad, no de una mudanza cósmica. A ver si consigo visualizar esto para la audiencia. Si el texto afirma que, al morir, el espíritu de absolutamente todas las personas vuelve al Creador, independientemente de cómo hayan vivido, Sí, todos vuelven. podría dar la impresión de que todo el mundo acaba en un estado de paz automática. La unidad se rompe, pero la pieza inmaterial vuelve al fabricante sin mayores problemas. Esa es una trampa interpretativa muy común. Ya me imaginaba. Para evitarla, la imagen de un tribunal resulta súper esclarecedora. Imaginemos a un prófugo de la justicia que finalmente es capturado. Vale. Y lo llevan ante el juez. Geográficamente, o jurisdiccionalmente en este caso, ha regresado a la presencia de la autoridad suprema. Está frente al trono. Exacto. Pero ese retorno no implica comunión, Ah, claro. no implica amistad y desde luego no implica libertad. Es un regreso para ser expuesto a la luz de la justicia. Madre mía, qué imagen más abrumadora. Vuelve, pero para escuchar el veredicto.
queda totalmente expuesto. Ahí reside la gravedad del asunto. El principio vital regresa a la fuente porque es propiedad del creador. Sí, Pero la gran cuestión jurídica es en qué estado moral regresa ese individuo. Puede regresar en un estado de rebelión, lo cual convierte la presencia divina en algo insoportable, imagino. precisamente, o puede regresar justificado y reconciliado. Por consiguiente, el mero hecho de que el espíritu vuelva a su origen no equivale en absoluto a la salvación. Vale, queda clarísimo. La vida biológica se apaga, el cuerpo se descompone y el ser inmaterial queda a la espera del juicio final. Ese es el escenario. Entonces tenemos el cuerpo material convertido en polvo, totalmente inactivo, y la conciencia inmaterial en esta espera frente a la jurisdicción divina. Así es. Esto abre un vacío temporal colosal. Entre el instante de la muerte y el evento futuro de la resurrección definitiva de la que hablan las fuentes, existe lo que la Academia denomina el estado intermedio. Un tema fascinante, por cierto. Y al cruzar los diferentes textos para nuestra inmersión profunda, aparece una disonancia cognitiva tremenda sobre cómo se experimenta esta espera. Te refieres a la tensión entre el sueño inconsciente y la lucidez absoluta, supongo. Exactamente esa tensión. Si leemos pasajes del Antiguo Testamento, parece que nos describen una anestesia total. Sí, textos muy poéticos. Dicen que los muertos nada saben, que no tienen parte en lo que ocurre bajo el sol, y utilizan constantemente la metáfora de que están durmiendo. Eso es muy común en el texto hebreo. Pero luego saltamos a las narrativas del Nuevo Testamento, en especial a esa historia tan descriptiva del Evangelio de Lucas sobre el Lázaro y el hombre rico. Un pasaje clave. Y el panorama es radicalmente opuesto. El hombre rico está experimentando un tormento atroz, es capaz de razonar, recuerda su vida pasada con claridad. Incluso reconoce a otras personas en la distancia. Eso es, tiene memoria, identidad y sensibilidad. ¿Cómo se concilian estas dos realidades? O sea, ¿están dormidos o están más despiertos que nunca? Bueno, la aparente contradicción se disuelve al analizar desde qué perspectiva narrativa está escribiendo cada autor. A ver, explícame eso. Los textos del Antiguo Testamento que hablan de que los muertos nada saben utilizan un lenguaje fenomenológico. Es decir, describen el fenómeno tal y como se percibe desde nuestra perspectiva humana en la Tierra. Desde el punto de vista del que se queda vivo observando. Justo. Desde la óptica del observador vivo, la persona fallecida ha cesado toda actividad. Ya no hace negocios, no opina de política, no siente el sol. Su cuerpo está en un reposo absoluto, idéntico al sueño profundo. Eso es, para el cuerpo biológico el tiempo se ha congelado por completo. Para que lo visualicemos bien, es comparable a poner un dispositivo electrónico en modo avión absoluto. Qué buena analogía. El hardware se desconecta de la red física del mundo. Desde fuera, el aparato parece completamente apagado e inútil. Es una metáfora muy precisa para el cuerpo material. Sin embargo, la conciencia inmaterial, la psique humana en ese estado intermedio, no entra en coma. Sigue funcionando. La historia de Lázaro revela que la identidad individual se preserva intacta en una dimensión diferente. Entonces, ¿no nos disolvemos en una energía cósmica impersonal ni nada de eso? Para nada, la persona sigue siendo ella misma. Y fíjate, con una conciencia incluso más aguda porque ya no está limitada por las distracciones o los filtros biológicos del cuerpo físico. Hay un detalle en esa narrativa de Lucas que resulta especialmente perturbador. El hombre rico, desde su situación de angustia, suplica que alguien viaje a la tierra para advertir a sus 5 hermanos vivos. Sí, es un momento dramático. Esto revela algo psicológicamente devastador. Él comprende perfectamente que su situación es irreversible. Sabe que no hay un puente de retorno, no hay segundas oportunidades en ese estado. Es muy duro. Y la desesperación de saber que su destino está fijado es lo que le empuja a pensar en sus hermanos. Esto plantea una pregunta importante y revela el inmenso peso moral de nuestras decisiones presentes. Totalmente. Si la lucidez en ese estado intermedio es absoluta y si la separación biológica sella un destino relacional que no se puede alterar a posteriori, la urgencia de buscar la redención ahora se vuelve extrema. Mientras estamos biológicamente vivos. Exacto. Esta doctrina desmantela por completo esa especie de inconsciencia temeraria con la que muchas veces transitamos los años. Eso de vivir como si no hubiera un mañana. Sí. La muerte no es un botón de reinicio mágico que borra nuestros actos. Al contrario, retira el velo y nos enfrenta a la realidad pura de quienes somos frente al Creador. Nos arranca la anestesia del ruido terrenal, desde luego. Sí.
Así es. Y para que esa experiencia en el estado intermedio sea de consuelo profundo, como en el caso de Lázaro, y no de exposición terrible, los textos insisten en un requisito vital. Un requisito indispensable. Y aquí es donde la información se vuelve técnica. Y es crucial no confundir la terminología. Porque poseer un espíritu humano no es garantía de nada. No, en absoluto. Hay que establecer una frontera clarísima entre el espíritu humano natural y el Espíritu Santo. Suenan parecido, pero tienen funciones antropológicas completamente diferentes. Es una distinción teológica que no admite margen de error. Todo ser vivo humano posee el neshama. Ese espíritu humano del que hablábamos. Sí, el que le confiere conciencia, racionalidad y vida biológica. Pero esa es una dotación de creación. Todo el mundo lo tiene. Viene de serie. Exacto. El Espíritu Santo, por el contrario, es descrito como una persona de la deidad. Su presencia en el ser humano no es un derecho de nacimiento. O sea, ¿no naces con él? No. Es una conexión externa, una morada divina continua que la teología académica llama inhabitancia divina. Para aterrizar este concepto de la inhabitancia divina y hacerlo accesible a cualquier estudiante principiante que nos escuche, los artículos de hoy proponen una analogía brillante basada en la informática. Ah, sí, me encanta esa comparación. El espíritu humano, ese que todos traemos de serie, es equivalente al hardware y al sistema operativo base de un ordenador. El Windows o el Mac, digamos. Exacto. Nos permite procesar información, tener memoria, interactuar. Sin él, la máquina está muerta. Pero el Espíritu Santo no es una tarjeta gráfica extra que viene preinstalada de fábrica. Siguiendo el hilo de esa excelente analogía, el Espíritu Santo actuaría como la conexión de fibra óptica a Internet. A una red divina. Exactamente. El ordenador es completamente funcional a nivel local sin Internet, o sea, puede escribir documentos y abrir archivos. Pero está aislado, claro. Pero cuando ese sistema operativo decide conectarse a la red, no pierde su estructura original. Lo que pasa es que adquiere acceso a una dimensión de poder, información y comunicación inalcanzable por sí solo. Y es fascinante notar que esta conexión no implica sustituir las piezas del ordenador. La primera carta a los Corintios afirma que el individuo que se une al Creador es un solo espíritu con él. Una fusión maravillosa. No hay un borrado del sistema operativo humano. El Espíritu Santo se une al espíritu humano para regenerarlo desde dentro. Dotándolo de lo que los griegos llamaban zoe. Vida eterna y espiritual. Eso es. En contraposición al simple bios, que es la vida biológica perecedera que todos conocemos. Y la fortaleza de esta analogía informática se manifiesta de forma espectacular cuando llega la ruptura de la muerte física. Si el ordenador sufre un daño irreparable y se destruye, el hardware inmaterial vuelve a su origen. Al fabricante, como decíamos antes. Pero si ese sistema estuvo activamente conectado a la red divina, no regresa desnudo, regresa portando una firma digital inconfundible. Espectacular. El Espíritu Santo, según las cartas paulinas, actúa como un sello legal de garantía. Un certificado de autenticidad impreso en el propio código fuente. De manera inalterable, además. Ese sello certifica que, aunque la máquina física haya colapsado y la unidad del ser se encuentre temporalmente rota en el estado intermedio, ese espíritu tiene garantizada una restauración total. Y esto nos transporta al clímax de toda la antropología bíblica. El rescate integral. Exacto. Porque si la narrativa concluyera con billones de espíritus lúcidos flotando en una dimensión invisible mientras los cuerpos materiales se quedan convertidos en polvo para siempre en los cementerios... Sería un final muy deprimente. Totalmente. Significaría que la muerte, como agente destructor, habría ganado la partida sobre la materia. Habría vencido al diseño físico. Claro. Y la creación física del Génesis, que fue declarada como buena desde el principio, habría sido un fracaso desechable. Pero el extenso y fundamental capítulo 15 de la primera carta a los Corintios deja clarísimo que el guión no termina ahí. Menos mal. Y este es el punto de quiebre absoluto con cualquier filosofía mística o dualista. La obra redentora descrita en estos textos no tiene la más mínima intención de rescatar fantasmas. Ni de permitirles evadirse del mundo material. ¿Para nada? Su meta no es organizar una fuga masiva de espíritus abandonando la prisión de la carne. Básicamente porque, originalmente, la carne nunca fue diseñada como una prisión. El mundo material importa. Y mucho. Importa muchísimo. A ver, resumiendo de forma directa para quienes se están iniciando en estos conceptos con nosotros hoy. ¿Cuál es el significado de todo esto?
Significa que no fuimos diseñados para ser intelectos incorpóreos flotando en la nada. Definitivamente no. El objetivo del rescate divino abarca a la persona en su totalidad. Salva la mente, rescata el núcleo inmaterial, pero promete específicamente la resurrección física para restaurar esa unidad holística de la que hablábamos al principio. Reconstruir al ser humano perfecto. Eso es, la victoria final sobre la corrupción, transformando la materia perecedera en incorruptible. Es brutal. Y las repercusiones prácticas de esta verdad son incalculables para la vida diaria de cualquiera de nosotros. A ver, explícanos por qué. Porque al comprender que nuestro cuerpo material tiene un destino glorioso y eterno, la forma en que tratamos la creación biológica cambia drásticamente. Ya no puedes tratar tu cuerpo como si fuera basura. Exacto. Lo que hacemos con nuestras manos, las decisiones físicas y morales que tomamos cotidianamente, como cuidamos la materia, Todo cuenta. todo adquiere una profunda relevancia eterna. Se rechaza de plano la idea de que estamos simplemente matando el tiempo en una sala de espera material intrascendente. La vida física es el escenario real donde se forja el destino integral del ser. Eso es, le da un peso enorme a nuestra existencia aquí y ahora. ¿Qué viaje más revelador hemos hecho hoy? Hemos comenzado deconstruyendo esa falsa visión de que somos una suma accidental de componentes, ya sean capas de cebolla tricotómicas o dualismos dicotómicos. Para redescubrirnos como un diseño magistralmente unificado. Exactamente. Hemos analizado cómo la invasión de la muerte fractura ese diseño temporalmente, arrojando a la conciencia inmaterial a un estado de inmensa lucidez mientras el cuerpo se paraliza. Ese famoso estado intermedio. Que impresiona bastante, la verdad. Y luego hemos distinguido nuestro propio sistema operativo racional de esa conexión vital a la red del Espíritu Santo, que es la que nos otorga el sello de vida eterna. La fibra óptica espiritual. Esa misma. Y hemos culminado en la espectacular promesa de que la materia misma será redimida de la descomposición. Es un análisis que, bueno, exige mucha atención a los detalles, no lo vamos a negar, pero que recompensa disipando las brumas de la superficialidad moderna con la que a veces miramos estas cosas. Sin duda. Entender de qué estamos hechos y hacia dónde nos dirigimos otorga una enorme dignidad a la existencia presente. Totalmente de acuerdo. Y precisamente para cerrar esta inmersión profunda, quiero retomar la tensión del estado intermedio de la que hablábamos antes y dejar una idea provocadora flotando en el ambiente. A ver, sorpréndeme. Si en esa etapa sin cuerpo físico, como relata la historia de Lázaro y el hombre rico, la percepción sensorial, los recuerdos, las emociones y la propia conciencia alcanzan un nivel de agudeza e intensidad tan superior al que tenemos ahora, Las diarias y nuestros sentidos físicos sean en realidad solo la antesala borrosa de nuestra verdadera lucidez. ¡wow! Eso te deja pensando. Es una pregunta que merece ser explorada con detenimiento en la mente de cada cual. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.